Seguimos adelante afrontando la semana con el tiempo de entrevista política, social, económica, no solo de Tenerife, sino que trasciende mucho más, incluso al archipiélago, porque hoy en concreto vamos a hablar de la principal industria de nuestro archipiélago, que recordarán incluso, hablamos del turismo, evidentemente, como seguramente sabrán, recordarán que al comienzo del presente mandato, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, decía claramente que el sector primario y el sector servicios debían ir aún más de la mano. Saben también que se ha celebrado recientemente la Feria Internacional de Turismo, que sigue aumentando el número de visitantes al archipiélago canario, y muchos más datos y otros aspectos que tienen que ver con, insisto, con el sector turístico en el archipiélago, las infraestructuras, qué ocurre con el Puerto de la Cruz, el sur, los nuevos alojamientos. En fin, está con nosotros el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa. Muy buenas, bienvenido. Bueno, además, es un hombre que viene de la cultura, muchos años, ¿no? ¿Cuántos años llevando el área de cultura? En el Cabildo 8 años, con la responsabilidad de cultura. Y antes de eso, más años. Al final, yo con 20 y pocos llegué a tocar en el Hotel San Felipe del Órgano. Ah, sí. O sea, que todo viene de viejo, ¿no? Lo de la cultura viene de viejo. Se conoce perfectamente el puerto, ¿no? Bueno, de aquella época era un puerto curioso, ¿no? Era un puerto de la época de uno de pibe. La verdad que era un puerto pujante, una cosa realmente asombrosa. Poco a poco estamos volviendo a esa época y yo creo que se está haciendo un gran trabajo, ¿no? Sí, además, como ya se ha incluido un poco dentro de lo que son los destinos maduros, está el Consorcio de Rehabilitación Turística. ¿Cree usted, confía en que pueda ir avanzando el puerto? Yo creo ¿Que se le devuelva al puerto lo que se le quitó en su momento? Bueno, yo creo que el consorcio es una gran herramienta. En primer lugar, es una herramienta donde estamos el Estado español, está el Gobierno de Canarias, está el Cabildo de Tenerife y está el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, lo cual significa que todas las acciones que hacemos desde el punto de vista del dinero público están coordinadas. Y en segundo lugar, ha permitido desarrollar cosas como el plan de mejora y modernización. Yo creo que con el consorcio y con el plan, el puerto va a dar un estirón, como si fuera un chico joven, que siempre lo ha sido. Hombre, ya era hora de todas formas, ¿no? Porque la verdad que estuvo desasistido, por lo menos la impresión que tenemos desde fuera, que estuvo desasistido, dejado un poco de la mano de Dios durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que las dinámicas turísticas cambiaron de manera radical cuando el turismo de masas, digamos que dio la gran explosión, y en ese cambio el Puerto de la Cruz sufrió muchísimo, ¿no? Quizás en su momento se tenían que haber tomado ciertas medidas que no se tomaron por las razones que fueran, pero yo creo que estamos a tiempo de volvernos a subir al carro, ¿no? Pero sin embargo, y curiosamente, siempre el puerto ha sido un lugar querido por todos los chicharreros. El puerto es un sitio donde vas a pasear un sábado por la tarde. El puerto es un sitio que siempre está en el referente simbólico de los tinerfeños. Yo creo que eso va a ser un gran arma, porque no es fácil mantenerse tantos años así en el referente, ¿no? Ya. Bueno, también es verdad que se están llevando a cabo inversiones ahora muy importantes. Tenemos el Chiripa Garden, si no me equivoco. Sí. ¿Qué pasó exactamente? ¿Sabe qué pudo ocurrir con el Chiripa? Porque se cerró, luego se compró, en fin, no... Bueno, todo eso al final son... movimientos empresariales. Sí, bueno, que son adecuados, que en algunos casos son buenos, en otros no dan todo el resultado que se habían previsto, pero vamos, que de todas maneras en un destino como el nuestro son habituales, no son nada poco habitual, ¿no? Ya, bueno, enseguida hablamos también volvemos al Puerto de la Cruz, porque sin duda es uno de los premios, digamos, que se merece tener, sobre todo el norte de la isla de Tenerife, porque pocos kilómetros cuadrados sacrificó en su momento todo su territorio en pro del sector que estaba en pleno auge en su momento. Fitur, ¿qué balance hace de la Feria Internacional de Turismo? Un buen balance, la feria cada vez crece más, tú lo dijiste antes, ya está en 225.000 visitantes. La verdad que es una monstruosidad de feria, junto a la ITB de Berlín y a la WTM de Londres, son las ferias más importantes del mundo. El balance que nosotros vamos a una feria como Fitur con una serie de objetivos. El primero de los objetivos es llevar nuestra marca. La marca Islas Canarias es una marca líder en el mundo, es una marca potente, pero tiene que estar permanentemente presente. Si tú te quitas y dejas de estar presente, empiezas a perder protagonismo. Y el protagonismo de una marca es muy importante porque en los momentos en que hay que tomar la decisión de dónde se va uno de vacaciones, el valor está en la marca. La persona que de repente dice, oye, me quiero ir de vacaciones, se lo dice a su mujer, o la mujer se lo dice al marido, oye, vámonos de vacaciones con los niños. Ese es el momento en que tu marca tiene que decir Islas Canarias.
y luego ya tomarás las decisiones que tengas que tomar. Entonces, para la marca es tremendamente importante estar en la feria. Además de eso, nosotros, en primer lugar, escuchamos mucho, vamos a las ferias a tener muchísimas reuniones con todos los agentes del sector, con líneas aéreas, con turoperadores, con hoteleros, con personas que hacen servicios a toda la industria turística, con las organizaciones internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, y a todo el mundo intentamos escucharlos, porque es tremendamente importante que nos adelantemos a lo que vaya a ocurrir, que sepamos qué opinan los grandes profesionales del sector para nosotros poder ir reaccionando. Luego vamos a soportar sobre todo y a dar ayuda a todas nuestras empresas que quieren hacer negocio en la feria, y nosotros mismos impulsamos conectividad aérea, impulsamos nuevas rutas, impulsamos que a Canarias lleguen más aviones, porque es lo fundamental para nosotros, y luego en cuarto lugar vamos a hablar con otras comunidades autónomas, que es muy importante hablar con otras comunidades. El turismo nacional, ¿no? Hay que recuperarlo, ¿o no? Hay que recuperarlo porque fue un turismo muy importante para nosotros. En 2007 estaban unas cifras maravillosas de 2 millones, más de 2 millones y medio de turistas. Ahora estamos aproximadamente en 1.700.000. Este año hemos recuperado el 7%. Pero también es verdad que se retrasaron los viajes del Inserso, ¿no? También, bueno, ahí hemos tenido digamos, un Canarias, retraso, ¿no? este año, sí. que es verdad, y va a haber algún otro retraso más, provocado un poco por digamos, el pequeño conflicto que hubo a nivel del Estado español con el tema del concurso. Bueno, lo importante es que se haga, lo importante es que sigan viniendo las personas del Inserso, que además encima en el norte, ellos son unos enamorados del norte, o sea, la gente mayor sabe lo que sabe. Y entonces, son gente inteligente. Gusta, claro, efectivamente. Bueno, muy bien. Por cierto, en Fitur, al final de este año, ¿Gran Canaria no montó de manera independiente el stand, o sí? No, estuvimos todos juntos este año, bueno, eso es importante para la marca, y yo creo que es importante para todos. Para los cabildos significa un tremendo ahorro financiero, pero también significa que al ir todos juntos, pues al final tenemos reuniones conjuntas, atendemos a determinadas personas de manera prácticamente conjunta. Una persona que nos viene a ver puede ir a 3 cabildos, puede luego ver al Gobierno de Canarias y lo soluciona todo en 2 horas. En fin, yo creo que es muy importante. ¿Podemos decir que Antonio Morales es una persona un poco más receptiva en ese sentido? ¿O cambia un poco la percepción que tiene del insularismo? Bueno, yo pienso que todos los presidentes lo que quieren es defender su isla. Algunos a veces no tienen exactamente las mismas opiniones que puede tener el Gobierno de Canarias. Eso es bueno, no pasa absolutamente nada. Y con Antonio Morales yo creo que hemos encontrado una persona con la que por lo menos estos temas hemos podido hablar, y con Inés, con su consejera de Turismo, que también habla con nosotros de una manera franca, explicándoles cuáles son sus intereses, nosotros le podemos explicar los nuestros y encontrando formas de colaborar, es lo importante. ¿Los canarios somos conscientes de lo importante que es el sector para la economía del archipiélago? A veces sí, a veces no. ¿O realizamos una crítica muy gratuita de vez en cuando? No te creas. Yo creo que los canarios, por nuestra manera de ser, nosotros somos personas amables y somos personas que cuando vemos a un turista, pues lo primero que queremos hacer es ayudar. Luego nos damos cuenta que ha sido muy importante para nosotros. No solo lo sabemos los canarios, la propia Naciones Unidas continuamente está diciendo que gracias al turismo, economías subdesarrolladas pueden aspirar a desarrollarse, y eso nos pasó a nosotros hace 60 años o hace 70 años, y todos sabemos que nuestros padres nos lo contaron. O sea, en ese sentido yo creo que sí. En Canarias el turismo es un sector importantísimo. Nosotros el turismo es el 31% del PIB. Nosotros aportamos 15.000 millones de ingresos al Producto Interior Bruto de Canarias. Nosotros representamos aproximadamente el 35% del empleo en Canarias. Es decir, que de cada 10 personas, 3 personas y algo más trabajan en el sector turístico, cuando en todo el mundo es 1 de cada 11. Nosotros somos de cada 10, 3 personas y media, si se puede decir eso con relación a las estadísticas, ¿no? Yo creo que sí, que hay una conciencia de que el turismo es importante, y al contrario, lo que hay muchas veces es que todos nos tenemos que esforzar a que esa riqueza llegue a más y más personas cada día. ¿Y ha sido consciente estos últimos 4 años el ministro de Turismo, que casualmente es el ministro Soria, José Manuel Soria, con lo importante que es para Canarias? Evidentemente, él lo sabría viviendo aquí y siendo de aquí. ¿Cree usted que ha sido consciente, ha sido amable con el archipiélago? Lo digo porque lo hemos visto venir en alguna otra ocasión al Puerto de la Cruz, al sur, en fin, a hacer incluso algunos anuncios que daban la impresión que incluso saltándose el Gobierno de Canarias, el propio Cabildo Insular. Bueno, es conocido que nosotros en más de una ocasión hemos discrepado de puntos de vista que tenía el Ministerio, pero yo creo que en esta fase final ha habido un cambio de actitud importante. Hemos logrado, por ejemplo, cerrar un acuerdo sobre la competitividad del turismo canario, donde el Gobierno de Canarias pone 3 millones de euros y el Gobierno de Madrid pone otros 3 millones de euros. En fin, esto ha ocurrido
Es verdad que ha ocurrido una vez que Fernando Clavijo ha sido presidente del gobierno y eso a lo mejor ha significado un cambio de actitud por ambas partes. Yo creo de todas maneras que al final, bueno, pues todos intentamos empujar y todos intentamos salir para adelante. A nosotros nos hubiera gustado tener más apoyo del gobierno de Madrid porque el turismo en Canarias es el 11% de todo el movimiento turístico que se produce en el Estado español. El 11%. Entonces, cuando tú no recibes a cambio, aunque sea el 11%, y te quedas recibiendo, no sé, un 0,5, un 0,6, pues tampoco, lógicamente sí, pides tampoco podemos... Recibimos muy poco. Muy poco. Recibimos muy poco en función de lo que aportamos. Que lo aportamos encantados de la vida y no pasa absolutamente nada. Pero hombre, a veces cuando tú ves que se va a discutir una gran infraestructura, tú pones encima de la mesa que hay grandes infraestructuras turísticas que tenemos necesariamente que asumir con el Estado, porque solos no podemos, y te hablan de, no sé, de la circunvalación de una ciudad en no sé dónde, o te hablan de un tren de alta velocidad que va a no sé qué. Bueno, pues entonces sacas el 11% y dices, oye, chicos, si yo creo riqueza, vamos a crear riqueza entre todos, porque es bueno para todos, ¿no? Pero bueno, precisamente me parece muy significativo ese dato que quedaba de 3 de cada 10 empleos que se generan o que se generan en Canarias vienen del sector turístico, del sector servicios. ¿Es poco o es mucho? En cuanto a empleo es mucho, ¿no? Yo creo que es una buena cifra. Siempre estamos quejándonos, es decir, claro, viene el número aumenta el número de turistas en el archipiélago, pero no va en concordancia con la creación de empleo. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? Sobre todo ahora mismo no es culpa de nadie, eso es lo primero que hay que decir, pero ahora mismo las condiciones de extrema competitividad en la que se tienen que mover los empresarios turísticos no les ha permitido crear sobre todo empleo de calidad, empleo a largo plazo, empleo con buenas condiciones laborales. Sin embargo, yo creo que ahora estamos empezando ese camino. Ese camino al final lo podemos recorrer siempre de dos maneras, o enfrentándonos y diciendo, es que tú no me das, o es que tú sí me das, es que yo tengo que hacer, o colaborando. La vida del Gobierno de Canarias, la vida de Fernando Clavijo es público y notorio, es la vida de colaborar, la vida de entendernos, la vida de hablar entre todos. Y yo creo que si por una parte todos intentamos que el sector siga siendo productivo, incluso sea más productivo, yo estoy completamente seguro que vamos a crear más empleo y con más calidad laboral. ¿Y de qué manera se podría intervenir? Porque alguien lo podría ver como cierto intervencionismo, es decir, que lo público se meta en lo privado, ¿no? Bueno, pero Fernando Clavijo ha apuntado a algunas cuestiones. Por ejemplo, si determinados proyectos turísticos crean empleo de calidad, pues a lo mejor pueden tener en un momento determinado ciertos beneficios fiscales o pueden tener cierto acceso a ciertos beneficios de índole fiscal financiera, en fin. Yo creo que ese sí es un trabajo de la administración pública. Nosotros tenemos que intentar que esta ola de turistas que hemos tenido en los últimos años revierta en toda la sociedad. Ese es nuestro trabajo, convencer a todo el mundo. Y yo cuando nos reunimos, que nos reunimos a menudo, tanto con trabajadores como con empresarios, sí percibo un interés general en andar un camino en esta línea. Bueno, en cuanto a infraestructuras, ¿cómo estamos? Turísticas, me refiero. ¿Son claramente mejorables o satisfechos? Estamos muy bien, pero tenemos que mejorar muchísimo. No sé si eso sirve. Sí, es verdad que estamos muy bien. Claro. Vas a cualquier sitio. Hombre, no nos vamos a engañar, se ha dado un paso. Un paso tremendo, fabuloso. Pero es que el paso que tenemos que dar es igual de grande. Por eso necesitamos la ayuda del Estado. Por eso necesitamos estar todos de acuerdo, cabildos y gobierno de Canarias. Por eso necesitamos, y yo creo que en esa línea es muy importante, proyectos que tengan financiación, a lo mejor directamente precisamente desde el IGT, ¿no? Es decir, hay determinados proyectos en turismo que tienen que ver con las infraestructuras que son tan importantes que ni siquiera tienen que ser de la Viceconsejería de Turismo, sino que tienen que ser directamente de Presidencia, y es Presidencia quien tiene que decir, oye, esto hay que hacerlo y lo vamos a hacer. En esa línea yo creo que el presidente ha sido muy claro, nosotros estamos contentísimos con su manera de ver las cosas y la verdad que, bueno, hay trabajo. Quiero decir que efectivamente hay trabajo, se están construyendo hoteles de cinco estrellas gran lujo, ahora tenemos, bueno, cierta polémica entre comillas sobre el hotel que se construye, que se quiere construir, que se va a construir de hecho en la playa de La Tejita. Claro, ahí es donde podemos entrar con el ejemplo de las infraestructuras que rodean al hotel, ¿no? Se va a crear un hotel de 5 estrellas gran lujo, pero claro, cuando sale el turista del hotel. Bueno, en nuestro caso, la gran ventaja es que muchas veces el turista cuando sale sí tiene unas infraestructuras adecuadas y luego tiene, por supuesto, nuestras islas. Pero es verdad lo que dices tú, hay un camino enorme por recorrer. Ahora mismo ha habido una inversión
impresionante en un complejo hotelero en Lanzarote, en La Santa, donde ellos han planteado una inversión que en términos de respeto medioambiental es absolutamente excelente, provocando una huella desde el punto de vista de la contaminación absolutamente mínima, yendo a prácticamente un 100% de coeficiencia. Ese es el camino. Ese es el camino para un turismo sostenible, para un turismo respetuoso con Canarias, con nuestro paisaje, en fin, con nuestros valores, ¿no? Ya. Sí, bueno, hablando precisamente, me estaba acordando que creo que en Fitur le dieron también un proyecto proyecto sostenible del Hotel Casa del Sol, creo que se llama aquí en del Puerto de la Cruz, además. Sí, efectivamente. El Puerto de la Cruz, ¿no? O sea, vemos el Chiripa Garden que se va a rehabilitar y ahora estoy intentando acordar del Ticaiga. Tenemos un ejemplo de sostenibilidad, ¿no? Premiado año tras año, ¿no? Sí, efectivamente, hay un montón de proyectos y nosotros vemos que los proyectos que nos llegan cada vez llegan con más sensibilidad para conseguir un turismo sostenible. Esto es fundamental. Turismo y agricultura. Fundamental. Sí. Bueno, el presidente lo advirtió desde el minuto uno que tras tomar posesión, quiero que el turismo y la agricultura se den la mano aún más. ¿Cómo es posible? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Bien, bueno, lo que ha hecho el presidente es convocar 2 mesas de trabajo entre ambos sectores, entre el sector primario y el sector turístico. En estas mesas de trabajo están prácticamente todos los representantes de cada uno de los sectores. Lo que hemos hemos creado 2 mesas técnicas, que son 2 mesas que van a trabajar fundamentalmente sobre el tema del producto, es decir, generando un producto que tenga interés para las instalaciones hoteleras, porque a veces el producto, tal y como está ahora mismo, hay que adaptarlo a las necesidades de la industria hotelera, y nosotros creamos, a su vez, una mesa en donde intentamos que desde el punto de vista del producto turístico se generen productos que incluyan al sector primario, pero que vayan dirigidos directamente al turista. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la enogastronomía, cuando tú haces una visita turística que incluye visitas, pongo por ejemplo a bodegas para unas degustaciones, y eso se acompaña con a lo mejor una charla que tiene que ver con el patrimonio cultural de la zona donde está la bodega. Bueno, ese tipo de productos, que es un producto que está siendo demandado, es un producto que un poco es nuestra responsabilidad en la mesa técnica de esa mesa de diálogo, de encuentro entre el sector primario y el turismo que puso en marcha el presidente. Bueno, hace poco nos visitó el gerente de Asaga y bueno, nos advertía que efectivamente hay hoteles que sí están comprando productos canarios, sobre todo productos que vienen de la tierra, de Canarias, de la agricultura de Canarias y de la industria canaria en general, pero que queda que si aumentar el porcentaje sería muy importante y generaría mucha riqueza para el archipiélago. ¿Cómo se puede lograr eso? Es decir, ¿cómo se puede concienciar a los empresarios hoteleros, que en su mayoría son externos, es decir, que vienen de fuera? No, pero al final la decisión se toma en el hotel, y en general el empresario, incluso el empresario que nos da aquí, es muy respetuoso siempre con lo que hacemos nosotros. La forma no puede ser obligando a nadie. Claro. La forma tiene que ser convenciendo de que nuestro producto es el mejor, de que a lo mejor en un determinado momento podemos competir incluso en precio, sin ningún sonrojo, que no va a pasar absolutamente nada, que sabemos competir en términos que son muy importantes para los hoteles, como por ejemplo el packaging, cómo llega el producto al hotel, cómo llega empaquetado, cómo luego se tiene que abrir, en fin, un hotel al final, sobre todo en cocina, es una enorme máquina de preparar comida, de atender a sus clientes con mucha calidad, y nosotros también tenemos que saber adaptar nuestro producto a eso. Pero yo creo, en calidad podemos competir en cualquier momento. Ahora nos queda la lucha de competir, tanto en precio como luego en posicionar ese producto en la mente de las personas que compran en los hoteles como el mejor producto posible. Y yo creo que esa es la línea. Yeah. Bueno, de todas formas, también es verdad que achacaba gran parte de la culpa a los propios productores, es decir, iban 50 a un solo hotel. Y, bueno, estábamos tratando de reunirlos a todos, es decir, que no vayan 50, sino que vayan 2. Sí, y que crea una especie de central de compra. ¿Le ha llegado a usted esa opción? De hecho, ya se habló en las mesas que efectivamente con una central que pudiera de alguna manera recolectar toda la oferta y ordenarla de alguna manera en relación a la demanda, escuchar mucho lo que te pide un jefe de cocina, escuchar mucho lo que te pide un food and beverage manager, para saber realmente qué le tienes que llevar, no suponer que porque tú tengas un producto que seguro que es maravilloso, te lo van a comprar, sino que el producto también hay que adaptarlo a lo que quiere el cliente. Este es el trabajo que tenemos que hacer, va a ser un trabajo largo, es un trabajo apasionante y desde luego le tenemos puestas muchísimas esperanzas. ¿Rehabilitar la planta hotelera que existe en estos momentos o aumentar las plazas alojativas?
Fundamentalmente rehabilitar, tenemos que rehabilitar. Rehabilitando, de acuerdo con la ley actual de modernización, podemos aumentar un poco las plazas que tenemos y luego nosotros pensamos que hay algo de margen en suelos ya clasificados. En suelos que ya están clasificados para uso turístico hay margen, sobre todo en algunas islas. No es lo mismo la dinámica en Tenerife que en Gran Canaria. No es lo mismo la dinámica en Gran Canaria que en La Palma. Es decir, en cada caso nos tenemos que adaptar. En Canarias tenemos algo que es maravilloso y que no tienen otros territorios. Tenemos los cabildos. Cuando hay que adaptar algo a una isla, el gobierno de Canarias tiene los cabildos, porque son los cabildos los que conocen cada una de las islas y van a poder adaptarse de una manera mucho más eficiente de lo que lo hacemos el gobierno, que al final tenemos que hacer una única ley para todo. Hombre, aunque ha traído también algún quebradero de cabeza. Eso precisamente, quiero decir, con el último plan de modernización turística, que en Gran Canaria no, bueno, es evidentemente que no tienen tantos hoteles de 4 estrellas, no lo permitía la ley, pero bueno, al final se hizo un encaje de bolillos. Contento cómo se resolvió todo ese asunto, sí, sobre todo con el río Oasis, ¿no? Bueno, hay un conflicto bastante importante. Queda un contencioso que habrá que resolver y que tendrán que resolver las instancias oportunas, pero yo creo que por la senda del diálogo y por la senda de hablar todos de manera franca de lo que a cada uno nos interesa o nos puede interesar, encontraremos el camino. Al final, hasta con cualquier amigo, un día uno se pelea en el fútbol, ¿no? Y cuando te dice no sé qué de no sé quién, tú le dices que no, hombre, que no. Y es tu amigo, y eso no significa que deje de ser tu amigo. ¿Vienen los turistas a conocer Canarias o vienen a alojarse en Canarias? Ambas cosas. Cada vez más vienen a conocer Canarias. Cada vez más vemos que hay turistas que solo quieren Canarias. El 15% de los turistas que vienen a Canarias, 15% de 13 millones de turistas, es decir, que no estamos hablando de una bagatela, estamos hablando de prácticamente 2 millones, casi 2 millones de turistas, ha venido más de 10 veces a Canarias. Yo no he ido nunca de vacaciones 10 veces seguidas a un sitio. No. Yo nunca en mi vida. Bueno, yo no sé el resto de las personas que no me escuchan, pero es difícil. Pero sin embargo, el 15% de nuestros turistas han venido más de 10 veces. Están enamorados de Canarias. Esas personas vienen a conocernos, a estar con nosotros, a hablar con nosotros, a disfrutar de nuestro sol, lógicamente, de nuestra naturaleza, pero están absolutamente enamorados de nosotros. Bueno, sobre el plan de modernización, queríamos volver de nuevo al Puerto de la Cruz. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retrasó todo tanto? Bueno, hay que entender que, bueno, ¿cuánto lleva de viceconsejero? ¿6, 7 meses? 6 meses. 6 meses, bueno. Imagino que se ha puesto al día, ¿no? Sí, por supuesto. Además lo notamos. Y aparte que en mi etapa anterior con Carlos Alonso en el Cabildo, no nos preocupemos, que ya Carlos Alonso nos había todos puesto las pilas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hubo algún problema de índole jurídica que hubo que resolver, eso paró un poco la sociedad. Hemos tenido algún tipo de conflicto con el Estado, con el Gobierno de Madrid, que en algún momento ha parecido no entender los puntos de vista que teníamos en el consorcio, pero bueno, seguiremos para adelante con el puerto, con el Cabildo y el Gobierno, seguiremos para adelante sí o sí, y esperamos que el Gobierno de Madrid siga con nosotros. Ya. Bueno, es evidente que es el viceconsejero de todos los canarios, pero me van a permitir referirnos a la isla de Tenerife, que es nuestra área de acción. Norte y sur, sur y norte, ¿siguen habiendo discrepancias en cuanto a desequilibrio inversor? La verdad es que yo no las noto, no las noto. Más allá de que cuando uno se reúne con cualquier alcalde, lógicamente el alcalde o la alcaldesa intenta que para su municipio venga el máximo de inversión, pero que para eso es alcalde o alcaldesa, es que esto es innegable, ¿no? Pero más allá de eso no suele haber discusiones agrias sobre el tema de la inversión. Más bien al contrario, yo creo que este turismo que nos ha permitido a todos irnos diferenciando, le ha permitido a cada uno trabajar el turismo que creía que era el mejor para la zona donde está. Y en algunos casos con cosas muy interesantes. Por ejemplo, una cosa que se dice poco del Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz tiene los turistas que en Tenerife más salen del Puerto de la Cruz para visitar otras ciudades o para subir al Teide. Esto es muy importante, muy importante. La ciudad que más turistas aporta, además de sí misma, a Santa Cruz para una visita es el Puerto de la Cruz. Los turistas que se quedan en el Puerto de la Cruz. Los turistas que se quedan en el Valle de la Orotava, en el Puerto de la Cruz, son los turistas que más suben al Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, crean muchísima riqueza. Sin embargo, esto pocas veces se dice. Al final estamos tan en datos que nos damos cuenta de que el microdato en Canarias es muy importante. Bueno, en cuanto a los aeropuertos, ¿se seguirá luchando desde Coalición Canaria por la cogestión de los aeropuertos? Por supuesto. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Los aeropuertos en Canarias... El aeropuerto lo es todo. Puertos y aeropuertos son nuestra única vía
para salir al exterior, para recibir mercancías o para recibir turistas. Es absurdo completamente que nosotros no podamos colaborar en la gestión. ¿Cómo no vamos a poder nosotros colaborar en la gestión de lo nuestro? Es que es algo... Otra cosa es que nosotros hubiéramos demostrado a lo largo de los siglos que somos unos manirrotos, pero creo que los canarios hemos demostrado todo lo contrario, que nosotros con poco sabemos salir para adelante. No tiene ningún sentido. Segunda pista en el aeropuerto, sobre todo el Tenerife Sur, el Reina Sofía. Bien, no es una prioridad ahora mismo. Vamos a ver cómo siguen evolucionando. La prioridad ahora mismo es la terminal. Yo creo que ahí hemos logrado con la ministra desbloquear ese tema. Era un tema muy complicado. La prioridad es la terminal, absolutamente. Tenemos para ir a la WTM en Londres salí por el aeropuerto del sur y salimos al mediodía. Hubo retrasos, había niebla en Londres, en fin, hubo retrasos y aquello era un pandemonio. Aquello llegaba un momento que no sabías no ya dónde sentarte, que no había dónde sentarse, sino para dónde caminar, ¿no? Esto no se puede en un destino como el nuestro. Nosotros somos líderes mundiales. Nosotros necesitamos que AENA apueste por nuestros aeropuertos y los ponga a la altura de donde tienen que estar con relación al resto del mundo. Y esto vale para las instalaciones, esto vale para los trabajadores y la calidad laboral que ellos tienen que tener, y esto vale para la gestión. Y no hay más. Ya. Bueno, hay un tipo de turismo que está en pleno auge, que es el turismo de cruceros, que va en aumento. ¿Nos ha pillado el toro? ¿No supimos verlo venir? Quiero decir, porque nuestras infraestructuras portuarias, sobre todo, me refiero, se está acabando la terminal de cruceros en Santa Cruz. Ahora mismo los accesos a Santa Cruz desde el puerto pues son bastante precarios. No lo vimos venir, no nos dimos cuenta de lo que estaba a punto de llegar. El desarrollo ha sido inmenso, es decir, hace 10 años no veíamos estos barcos de 7 pisos y cosas raras de estas que ves entrar por allí, que traen de repente a 3.000 personas, 3.500 personas y 1.500 tripulantes. Son unas cifras tremendas, ¿no? Unas cifras que no habíamos nosotros conocido, tanto aquí como en Las Palmas, como en el resto de puertos, que estamos intentando por todos los medios, que a todos los puertos canarios lleguen cada vez más cruceros. Ahí los vemos, ¿eh? Ahí vemos. Creo que, sin embargo, ahí están. Asombroso, absolutamente asombroso. Yo creo que el trabajo que hizo Pedro Rodríguez Zaragoza y que ahora continúa e impulsa Ricardo Melchor en el caso de Tenerife y de los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el caso de Tenerife va a dar resultados. A mí me parece que ellos sí han cogido el toro por los cuernos y nosotros estamos muy contentos de la colaboración y de la inversión que están haciendo, por supuesto. Luego hay un sector que para mí es uno de los preferidos, que es el de turismo rural. Se está cuidando. Hubo un auge inicialmente hace como unos 15 años cuando el Fondo de Desarrollo Rural pues incentivaba los alojamientos rurales. Ahí hubo un poquito de trampa en algunos casos, pero enseguida se palió. ¿Se está atendiendo como se merece este sector? Bueno, nosotros pensamos, visto ya lo que ha ocurrido en los últimos años e intentando ganar un poco de experiencia de nuestras propias acciones, que con relación al turismo rural tenemos que hacer un esfuerzo de simplificación de normativa y de apoyo al sector. Es un sector que tiene un sentido estratégico muy importante, no es un sector inmensamente mayoritario, es un sector de mucho pequeño empresario, eso es muy bueno para Canarias, porque son empresarios nuestros, son gente que trabaja allí nuestra, muchas veces de la propia localidad donde está el pequeño hotel rural o la casa rural. Tenemos que hacer un esfuerzo por hacerle la vida desde el punto de vista jurídico-administrativo más sencilla, legal, pero más sencilla. Yo creo que en ese sentido la propia consejera María Teresa Lorenzo, que es una mujer de Lanzarote y que ha vivido también en Lanzarote todo este tipo de dinámicas, nos está empujando para que hagamos un esfuerzo y realmente volvamos a ser capaces de acelerar, de mejorar el trabajo que hacen los hoteles rurales. Escuchaba unas declaraciones del secretario de Estado de Turismo hace algunas semanas, refiriéndose al aumento del turismo, diciendo que bueno, que no nos están llegando de rebote por desgraciadamente lo que está ocurriendo en otros países, sino que se ha hecho un trabajo en cuanto a turismo de congresos, en cuanto a turismo cultural, en cuanto a turismo de golf, en fin, en cuanto a turismo familiar, etcétera. ¿Ha ocurrido lo mismo en Canarias? ¿Se va a potenciar o se va a trabajar en esa línea? Vamos a ver, nosotros estamos viviendo un momento dulce por muchas circunstancias. Una de las circunstancias es la bajada del petróleo. La bajada del precio del petróleo ha permitido a las compañías aéreas bajar el billete. Otro de los momentos dulces que estamos viviendo nosotros pues tiene que ver con la recuperación económica. Países como Reino Unido, con unos índices de paro bajísimos y un nivel de recuperación económica importante, pues están emitiendo muchísimos turistas. Ahí estamos muy bien posicionados nosotros y estamos recibiendo muchos turistas.
Una pequeña parte de nuestro turismo ahora mismo está viniendo efectivamente, digamos, derivado de destinos que ahora lamentablemente tienen unas condiciones sociopolíticas adversas. Todo el truco está, como siempre, en aprovechar la ola. Esta pequeña ola la podemos aprovechar para asentar nuestra marca, para que esos turistas, si vienen una vez, quieran volver a venir, y esperemos que en esos destinos las cosas mejoren, porque como seres humanos lo que queremos es que todos vivamos en paz, estemos donde estemos. Ya competiremos luego, pero lo importante es vivir en paz. La Cotasa, que partidario no de... Para nada. Nosotros, todo el gabinete, todo el gobierno de Canarias opina que no es el momento de gravar a nuestro turismo con ningún impuesto. Al contrario, es el momento de facilitar la inversión, es el momento de facilitar el aumento de las condiciones laborales de los trabajadores en todos los sentidos, y es el momento de recuperar dinero a través de los impuestos indirectos. Nosotros tenemos el IIC y recuperamos impuestos indirectos. No nos parece que sea el momento de plantear una medida de ese tipo. Y entiendo yo que si la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, tuviera que hacerlo, probablemente tendría otros mecanismos y no necesariamente ningún tipo de tasa aplicada al turismo. Otras comunidades autónomas piensan de otra manera, cosa que nosotros respetamos muchísimo, por supuesto, y compartimos con ellos muchos puntos de vista, pero no es nuestro caso. Su compañero Francisco Linares, alcalde de La Orotava, sigue insistiendo que sería conveniente, hombre, no, si no pagar por acceder, evidentemente, yo creo que eso ha quedado bastante claro, no por acceder al Parque Nacional del Teide, pero sí por determinados servicios. ¿Está usted de acuerdo? ¿Se debería poner en marcha cuanto antes este sistema de cobro? A mí me parece una buena idea. ¿Sí? Como siempre, Francisco tiene buenas ideas. A mí me parece una buena idea. Hay determinados servicios que algunas personas utilizan y otros no. El de parking es uno de ellos clarísimo. Hay personas que vamos al Teide y aparcamos, y hay personas que van al Teide, pasan por allí y no aparcan. Y a lo mejor sí hay una forma de incrementar los ingresos directos para el Parque Nacional. Como todo aquí en la vida, lo más importante es, si conseguimos de esa manera una determinada cantidad, aplicarla de manera finalista al propio parque, y que sea el propio parque el que se vea beneficiado. Parque Nacional del Teide, que yo tengo que decir, y estoy en el municipio de donde es el parque, que es una maravilla. Bueno, me estaba acordando ahora también, por decirlo del Parque Nacional, ayer tuvimos en este mismo plató al alcalde del Tanque, a Román Martín. El hombre decía, bueno, con el tramo este nuevo que del anillo insular entre Icó y el Tanque, pues bueno, por donde pasaban antes 2.000 vehículos, ahora pasan casi 10.000. Evidentemente esto para el tejido económico del municipio ha sido una maravilla. La gente ha aumentado el número de compras y de ventas, se ha podido mejorar la infraestructura. Pues ahora, hombre, un poco inquieto. Decía, bueno, es que ahora si se traza el tramo, la circunvalación por el exterior, pues volveremos otra vez a hacer lo que éramos, y en fin, y proponía alternativas a ese trazado. ¿Cree usted que sería conveniente para el turismo, incluso para el propio visitante, ¿no?, el que pase y pueda ver parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, si quiere también incluso, y no que trace una vía por la que solo tenga árboles a un lado y al otro y no encuentre absolutamente nada? Lo que ocurre es que la mayoría de los turistas no van por esas vías. Esas son vías para nosotros. Esas son las vías que van a resolver que una persona que viva aquí en La Orotava o que viva en Icó pueda trabajar en Guía de Isora y pueda llegar a su trabajo, en primer lugar, de manera segura, que parece una tontería, pero la carretera tiene que ser segura, y luego de una manera más o menos rápida, más o menos cómoda. Normalmente el turista preferirá pasar por San José de los Llanos. Yo paso por San José de los Llanos. Uno en la vida, yo que soy de Santa Cruz, tiene sus sitios como, no sé, sitios símbolos, y para mí uno de ellos es San José de los Llanos al atardecer. Soy capaz de llorar allí, es una preciosidad, ¿eh? No lo va a perder, don Román no va a perder San José de los Llanos, que no se preocupe. Difiere mucho el turismo que viene a Tenerife con el que va a Lanzarote, a La Palma, a Gran Canaria. Difieren un poco, sí. Hay islas que, por ejemplo, el turismo de Lanzarote, en Lanzarote tenemos un turista más inclinado al deporte de olas, más inclinado al deporte que tiene que ver con el viento, normalmente más inclinado a un turismo un poquito más activo, mientras que a lo mejor un turista que viene al sur de Tenerife lo que desea es sol y playa y se queda en el sol y playa, o un turista que va a La Gomera lo que quiere es caminar, lo que quiere es conocer, lo que quiere es implicarse con la población, y que, aunque estamos en Tenerife y hablamos de Tenerife, también te tengo que decir una cosa: el trabajo que ha hecho el Cabildo de La Gomera con la red de senderos es maravilloso. Es absolutamente maravilloso lo que han hecho con su red de senderos.
vas caminando por ellos y no te lo crees, lo cuidados que están, lo bonitos que están y la cantidad de gente que te encuentra por los senderos pateando. Bien. Bueno, ya decíamos al comienzo de la entrevista que Cristóbal de la Rosa es un hombre, estuvo vinculado a la cultura, directamente a la cultura en el Cabildo Insular de Tenerife, ahora llega el turismo. ¿Hasta qué punto se podría aprovechar precisamente todo el entramado cultural y artístico de Canarias dentro del sector turístico? Y no quiero hablarle de las actuaciones que se hacen en los hoteles a las 8:30 de la noche. No hablemos de eso. No. Que podemos hablar también, porque también en las actuaciones, en fin, podemos estar nosotros. Lo más importante ahí, y en ese sentido, tanto el presidente como la consejera, como María Teresa, han propuesto que durante el mes de febrero celebremos ya la primera de las mesas entre el turismo y la cultura, y hay 3 temas fundamentales ahí. De un lado, provocar en nuestras empresas culturales, en nuestras pequeñas empresas culturales, el conocimiento del sector turístico para que puedan adaptar los productos y los servicios que ellos ofrecen a esos visitantes. Tenemos 13 millones de visitantes, parece un mercado bastante grande, ahí hay un trabajo que hacer y hay que ponerlos en contacto. En segundo lugar, para que le ofrezcan al sector turístico una oferta que les permita no solo recibir turistas en los hoteles, sino poderle decir, mire usted, y esta tarde tiene usted esto en tal sitio y esto otro en tal otro sitio. Y luego, y por encima de todo, lo que nosotros vimos como más importante, tenemos que relacionarnos culturalmente con los turistas. Nosotros somos 2.200.000 en Canarias aproximadamente. Recibimos 13.200.000 personas a nuestra casa. Los tenemos que conocer. Tenemos que hablar con ellos de su cultura y de nuestra cultura. Aprender de ellos, que ellos aprendan de nosotros. Pues la vida es eso. La vida entre los humanos es eso, intercambio cultural. Ahí tenemos un enorme papel desde la cultura que jugar, y el turista, los empresarios turísticos, los trabajadores del sector van a ser tremendamente receptivos. Pues Cristóbal de la Rosa, viceconsejero, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante. Gracias, Iván. Muy bien. Bueno, Cristóbal de la Rosa, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Ya ven ustedes que hay muchos aspectos que se nos quedan también atrás, pero que bueno, que seguramente en próximas ocasiones tendremos la oportunidad de volver a hablar con el viceconsejero. Lo dejamos en este punto, no se vayan muy lejos porque enseguida llega nuestro compañero Luis Febles con más entrevistas. Hasta ahora.